¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, chicos, me ayudan respondiendo. Víctor Auquilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Ángel Barrera, Presente, Inge, buenos días. Stephanie Bonilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Dorian Caiza, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Angie Caluña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Alex Chamorro, Presente, Inge, buenos días. Evelyn Coveña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Paola Cunalata, Presente, Inge, buenos días. Medelin Cusme, Presente, buenos días. Jocelyn Freire, Buenos días, presente. buenos días. Blanca Guamán, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Enrique Wambo, Presente, Inge, buen día. buenos días. Eric Guerra, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Denis Yamuca, Denis Yamuca, ¿no está? Byron Mayorga, Presente, Inge, buenos días. Jason Núñez, Presente, Inge. Buenos días. buenos días. Marcelo Ojeda, Presente, buenos días, Inge. buenos días. Jonathan Padilla, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Adriana Paredes, Adriana Paredes, ¿no está? Jonathan Pérez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Guillermo Pinguil, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Junior Prado, Buenos días, ingeniero. Presente. buenos días. Cristian Sánchez, Buen día, Inge, presente. buenos días. Cristian Sanga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Cristian Serrano, Buen día, Inge, presente. buenos días. Gino Taipicaña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Brigito Apanta, Buenos días, Inge, presente. Diego Torres, Buen día, ingeniero, presente. buenos días. Eric Valdés, Buenos días, ingeniero, presente. días. Carla Villamar, Buenos días, presente. días. Camila Vinzam, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Listo, ok, vamos a comenzar. Como ustedes saben, el día de hoy debemos realizar o ya vamos a comenzar con Disculpe, las Inge. exposiciones, ¿sí? Entonces, por favor, al grupo que le toca el entrelazado de bits, si por favor ya puede compartir las diapositivas. Disculpe, Inge, una duda. ¿Perdón? Una duda. Mejor dicho, un compañero dice que tiene fallas con su micrófono y que se le puede agregar en la lista. ¿Qué compañero es? En el chat. Denny Yamuka. Ajá, Ah, ya, listo, perdón, la interrupción. ya le registro ahorita. Ok, Gracias. muchas gracias. Ya, entonces, por favor, a las personas que tienen que realizar esta exposición, pueden ya comenzar. Al resto, por favor, igual vayamos tomando apuntes como si fuera una clase común, una clase más, porque recuerden que de esto también hemos de tener una evaluación de todas las exposiciones, ¿no? Ya, listo, comiencen, por favor. Ya, buenos días, ingeniero y compañeros. En nuestro caso, nosotros vamos a hablar acerca del entrelazado de bit.
Básicamente, espérenme un ratito, disculpe, ya creo que me confundí de diapositiva. Espérenme un ratito. No, sí, esta misma es. Ya, ahora sí. Bueno, en este caso nosotros vamos a hablar acerca del entrelazado de bit. Básicamente el entrelazado de bit es el proceso en el cual los bits no son transmitidos en el orden en el que fueron generados, sino que son colocados en un buffer y transmitidos utilizando un patrón de permutación, conocido tanto por el transmisor como por el receptor. ¿Pero qué es un buffer? En sí es un espacio de memoria en el que se almacenan datos de manera temporal, normalmente para un único uso. ¿Qué es permutación? Pues básicamente la variación del orden o posición de los elementos de un conjunto ordenado, en este caso de un conjunto de bit. ¿Pero en qué consiste el entrelazado de bit? Pretende evitar las ráfagas de errores a la entrada del decodificador de canal, es decir, si se consigue que los errores se presenten de manera aleatoria, lo que implica uniformemente distribuido a lo largo del tiempo, se consigue explotar al máximo la capacidad correctora del código y por tanto se mejoran las prestaciones obtenidas. ¿Pero en qué consiste el principio de entrelazado? Pues simple, basta transmitir los bits sobre el canal radio en un orden distinto al que van a ser interpretados en el decodificador, por lo que un posible entrelazado consiste en incorporar a la salida del codificador de un canal de una matriz n filas y l columnas, de hecho como lo podemos visualizar en la figura 2, que representa la matriz de entrelazado de L por N. Una vez que se completan los símbolos, pasan a transmitirse a través del canal radio por columnas. En lo que respecta al receptor, este se sitúa en otra matriz que se va rellenando por columnas a medida que va llegando los símbolos. Una vez esta completa, se pasa por los bits hacia el decodificador de canal por filas, ya que este es el sentido en el que se ha generado. Cabe denotar que un inconveniente de esta técnica es el retardo generado por el proceso de llenado de matriz, por lo que el número máximo de símbolos en la matriz debe satisfacer la siguiente fórmula, de hecho como lo podemos visualizar en la parte inferior de la diapositiva, donde DL, que representa el número máximo de símbolos en la matriz, va a ser igual a R mayúscula, que representa la tasa de bit, multiplicado por R sub L minúscula, que representa el retardo máximo permitido, y todo esto dividido para acá, que representa la tasa de código de corrección de errores. Por lo anterior, L debe definirse de manera que el número de símbolos en la matriz sea menor o igual al número máximo de símbolos permitido en función del retardo. Pero ¿cómo sabemos que el entrelazado es efectivo? Pues cuando se desplaza a velocidades superiores, lo que implica que cuando se desplaza a velocidades inferiores, nos va a dar como resultado un entrelazado no efectivo. En definitiva, ¿cuál es el objetivo del entrelazado de bit? Pues convertir los errores a ráfagas producidos por el canal de propagación en errores independientes y aislados. A continuación, mi compañero. Ya. El proceso de entrelazado y desentrelazado. Como podemos observar en la parte superior, tenemos el proceso que cumple el entrelazado. Bueno, como podemos ver, dice primero se realiza la codificación con objeto de obtener la protección necesaria frente a errores, que vendría a ser en este caso el codificador de canal. A continuación se procede a entrelazar los bits antes de ser modulados y transmitidos, que como pueden observar vendría a ser el proceso de entrelazado. Cuando el receptor entrega los bits remodulados y por medio del canal, estos pasan al bloque de desentrelazado, como podemos observar. Ya. A continuación, como podemos ver, los bits pasan al bloque de decodificación de canal, donde se procede a intentar corregir los errores que se presentan. Bueno, pero podemos entender de mejor manera, más o menos con una explicación de un ejemplo para poder entender de mejor manera. Como podemos ver, tenemos de 16, 15, tenemos una cantidad de símbolos. Ya. El proceso número A era el codificación de canal. A continuación, procedemos a armar la matriz, como mi compañera lo mencionó anteriormente, en una matriz M por
por n. En caso que, bueno, con la nomenclatura ocupando que hizo mi compañera, L por n. Ya. En este caso procedemos a ir colocando nuestros símbolos. En este caso sería poner desde el principio, ¿no? 16, 15, 14, 13, y a medida que van entrando, es como que les fueran empujando hasta llegar al final. De igualmente en el ciclo, en el proceso B, que de 16, 12, 8, 14, pero en este caso se coloca en forma de columnas. Con diapositiva siguiente, por favor, vamos a entender de mejor manera. No, esa no es la anterior. Bueno. Aquí va a explicar de mejor manera, bueno, pero no sé si me podrías dar el control del... Ya te solicito el control. Ya. Bueno, tenemos, como mencioné anteriormente, de 16, 15, 14, 13. Vamos a ir colocando en esta parte. Se recomienda preferiblemente empezar desde el final e ir colocando en forma de filas. Como pueden observar, estamos colocando en filas 1, 2, 3, 4, tal como nos indica acá, desde el final hasta llegar, por supuesto, al número 16, que es en este caso es el final de la matriz. Ya, en el bloque, en el bloque siguiente, en el número B, que hemos dicho anteriormente, tiene la forma de 16, 12, 8. En este caso tenemos que ver de igual manera, desde el 16 al 12, al 8, al 4, pero en esta vez van saliendo en forma de columnas. Y así sucesivamente. Si podemos observar 16, 12, 8, 4 y continúa en forma de columna 15, 11, 7, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 1. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver lo que es ya el proceso del desentrelazado. Así como mi compañero explicó, el proceso de entrelazado, bueno, ya tenemos lo que es el resultado del entrelazado en la anterior diapositiva. Entonces, la señal recorre por el canal, entonces ahí es donde nosotros tenemos lo que se llama la ráfaga de errores consecutivos. Aquí, como podemos ver, tenemos que la ráfaga de errores consecutivos en lo que es la relación de señal-ruido, tenemos 11, 7, 13. Entonces, para el desentrelazado de bits que entra al receptor, tenemos al desentrelazado entra en columnas y su salida es en filas. Aquí podemos ver que a su entrada es en columnas, entonces tenemos 16, 12, 8, 4 en la última columna. Y asimismo tenemos el ingreso de 15, 11, 7, 3. Ahí tenemos los 3 errores consecutivos. Después tenemos 14, 10, 6, 2. Y después tenemos 13, 9, 5, 1. Así como podemos ver, así. Los símbolos ingresan de esta manera. Para su salida tenemos la salida en filas. Podemos decir que la salida en filas nos da 1, 2, 3, 4. En sí, desde la primera fila superior es la salida, y ahí tenemos ya la salida de un error, el número 3. Entonces vamos colocando la salida desde la parte superior hasta la parte inferior, desde la izquierda hacia la derecha.
como tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así sucesivamente con las demás filas. Tenemos 5, 6, 7, 8, 8. Después tenemos 9, 10, 11, 12. Después tenemos 13, 14, 15 y 16. Esto es nuestra salida al decodificador, en donde el decodificador lo que va a hacer es decodifica en sí los símbolos. De este modo, usando el desentrelazado, pues se logra evitar la ráfaga de errores consecutivos y los decodificadores de canal son mucho más efectivos. Siguiente diapositiva. Ya, aquí tenemos un ejemplo en sí, es una matriz 4x4, L por M. Y aquí tenemos en sí un ejemplo con una palabra binaria. Así como explicó nuestro compañero al principio, tenemos el ingreso por filas y la salida por columnas. Entonces, ingresamos los cuatro primeros bits, pero le vamos a ingresar en sí en forma de desde la izquierda hacia la derecha. Tenemos uno que ingresa. A ver, no sé si me das el control para poder explicar. Ya, tenemos aquí el 1 que ingresa, iría a esta parte. En sí van a ingresar de 4 en 4, pero van a ingresar uno acá, el otro uno acá, y el otro uno aquí, y el 0 acá. Pero a medida de que se van a llenar la matriz, en sí los otros 4 bits que ingresan va a irles empujando. Entonces, al rato que le empujan, entran estos otros 4 bits, pero los otros 4 primeros bits que ingresaron son empujados. Y así van sucediendo hasta que se completa lo que es la matriz completa. Tenemos aquí los 4 primeros bits desde izquierda hacia la derecha, que va 1, 1, 1, 0. Los otros 4 van 0, 1, 1, 1. Igual así sucesivamente con las dos últimas filas. Y como salida en sí al canal tenemos lo que es la respuesta en columnas. La respuesta en columnas nos va a dar es 1, 0, 0, 0, como tenemos aquí. Esto va a ir ingresando, su salida va a ser desde abajo, de la matriz de abajo de la parte inferior hacia la parte superior, y en sí tenemos desde la última matriz, desde la primera columna hasta la última columna. Aquí tenemos lo que es la primera columna es 1, 1, 0. La segunda columna es 1, 0, 1, 1. La tercera columna es 1, 0, 1, 1. Y la última columna es 0, 0, 1. Ya, tenemos la salida al canal y abajo ya tenemos lo que es la entrada en sí a nuestro desentrelazado en la parte del receptor, pero ya con errores ya consecutivos. O también a esto se le puede llamar también desvanecimiento de la señal. Entonces tenemos igualmente, como expliqué antes, al desentrelazado tenemos lo que es ingresa como columnas y sale como fila. Tenemos el ingreso en columnas. Tenemos 1, 1, 1, 0. Y tenemos 0, 1, 1, 1, 1. Y aquí ya tenemos ya con nuestros errores
con nuestros errores consecutivos. Y a la salida observamos que nuestros errores lo que van a hacer es tomar diferentes posiciones y entran al decodificador, en el cual al decodificador se va a hacer más efectivo para reconocer y evitar y corregir estos errores. Bueno, yo les voy a explicar sobre el entrelazado por bloques. El entrelazado por bloques tiene ciertas características y es que los símbolos van llenando las columnas de una matriz M por N, como podemos ver en el ejemplo que tenemos a continuación, con la secuencia codificada. Los símbolos se envían al modulador por filas. La profundidad del entrelazado N debe ser mayor que la duración de la ráfaga de errores. El valor de M se selecciona en función al esquema de codificación. El código por bloques debe ser M mayor que N, como máximo un error por palabra código. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos del 1 al 12. Entonces, a lo que están entrando a nuestra matriz M por N, nos damos cuenta que primero en este caso va a entrar el 12 de arriba hacia abajo y se van ingresando los valores en columnas. A medida que va llegando cada símbolo, van entrando de arriba hacia abajo. Como podemos ver, primero va entrando 1, 2, 3 y después pasa arriba, como podemos ver el número 4 y así sucesivamente hasta llegar al final. Y así va pasando con cada uno de los símbolos. En la salida podemos darnos cuenta que salen en filas de derecha a izquierda, pero en este caso van a salir desde abajo. Podemos darnos cuenta que en el entrelazado por bloques, lo primero que entra es lo primero que va a salir. Nuestro ejemplo era una matriz de 3 por 4. En este caso es nuestra matriz de M por N. Bueno, aquí vamos a ver el entrelazado convolucional. Tiene muchas semejanzas con el tema pasado, que era el entrelazado por bloques, pero a diferencia del anterior, en cuanto al el tiempo de rotar y el uso de memoria tiene ciertas ventajas. Dale la siguiente. También cabe mencionar que la estructura se basa en un conjunto de n registros de desplazamiento y cada registro almacena J símbolos más que el anterior. Los símbolos se rellenan secuencialmente dentro de estos registros, como podemos ver en la imagen. Tenemos en este caso, por así decirlo, 4 bloques y 3 números de filas. El número de filas es igual el número de columnas es igual a n-1, como tenemos 4, sería igual a 3. A la siguiente diapositiva para completar. Ya de esta manera, teníamos el ejemplo del 1 al 16. Primero ingresarían los primeros 4, porque n es igual a 4, y así secuencialmente, hasta llegar al final, que sería 1, 2, 3, 4, y generar la tabla que podemos ver a la derecha, dando como solución la parte final. Como les digo, es algo muy parecido a lo visto anteriormente y quedaría de la siguiente manera. Y repitiendo las ventajas, que tiene ventajas en cuanto al tiempo de retardo y el uso de memoria en comparación con el entrelazado por bloques. Eso es todo, gracias. Ya, listo. Muchas gracias, chicos, por su exposición. Yo tengo solamente algunas pequeñas preguntas. Unas un poco como que para reafirmar
la exposición, la información que ustedes acabaron de mencionar, ustedes dijeron, ¿no? O sea, dieron una justificación para la cual se utiliza básicamente el entrelazado de bits. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué se utiliza el entrelazado de bits? Básicamente lo utilizamos para convertir los errores a ráfagas producidas por el canal de propagación, en este caso errores independientes o aislados. Ya, ¿a qué se refieren estos errores a ráfagas? Porque, o sea, la cuestión es que estos conceptos o esta teoría que nosotros hemos investigado y que está bien, sepamos también transmitirla a nuestros compañeros y que sobre todo se entienda, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que el entrelazado de bits, y está muy bien, ¿no? Nos sirve justamente para transformar errores a ráfagas que se pueden dar a causa de los efectos mismos del canal, de la transmisión, de la propagación, muchas cuestiones que pueden ocurrir y que alguien de ustedes mencionaba, justamente esto se da por el efecto de desvanecimiento. Este es un efecto que se verá posteriormente en la materia de radioenlaces, pero eso es lo que produce estos errores a ráfagas. Pero en sí, ¿qué son estos errores a ráfagas? Son errores de bits en sí consecutivos. Ya, correcto, ¿no? Eran errores, dije errores que afectaban o sea, que afectaban los datos del conjunto de bit. Ya, claro, o sea, de ley van a afectar, si es un error, está afectando justamente el conjunto de bits o el conjunto de datos. Pero en sí es justamente lo que mencionaba su compañera, son errores consecutivos, que se dan justamente porque de pronto se tenía un nivel constante de la señal, ¿no? Y por ende una relación de señal a ruido estable. El momento que hay un desvanecimiento, esta relación de señal a ruido decae notablemente. Entonces, en este caso, la amplitud de la señal está muy por debajo de su valor nominal y más o menos está por el mismo valor de la amplitud del ruido. Entonces, ahí ya cuando el ruido empieza a tener una incidencia bastante sustancial respecto a la señal, es que ocurre básicamente estos errores de bit, ¿no? Justamente porque es el ruido el que empieza a distorsionar notablemente a la señal. Entonces, puede darse, ¿no? Que los unos binarios se hacen ceros y los ceros binarios se hacen unos y puede darse justamente en un efecto correspondiente que se da a causa de ese desvanecimiento. El desvanecimiento no es que de pronto va a durar un instante o un tiempo de bit. Puede durar 2, 3, 4, 5 tiempos de bit y todos esos bits es posible que se vean afectados. Entonces, todos esos bits se van a comprometer y es posible que tengan esos errores de bit. Es decir, que de un 1 pasen a 0 y de un 0 pasen a un 1. ¿Ya? Entonces, todos estos errores se convierten en errores a ráfagas, en errores consecutivos. ¿Sí? Ahora, aquí viene la otra pregunta. ¿Por qué es necesario o por qué nos da una cierta mejoría convertirlos, justo como decía su compañera, de errores a ráfagas a errores independientes? ¿Cuál es la razón de realizar eso? ¿Cuál es la razón de realizar este entrelazado de bits para provocar este cambio en la ubicación de los posibles errores? ¿Cuál será? En sí, es por lo que pasa es para esto en sí, al rato de entrar lo que es al decodificador, ya sea lo que es de manera independiente, en sí, de este modo, haciendo el desentrelazado, pues, y el entrelazado y el desentrelazado de bits, pues se logra evitar lo que son las ráfagas de errores consecutivos. Y así permite que a los decodificadores de canal, que sean mucho más efectivos al encontrar el error y también al corregirlos. Ya, pero ¿por qué se vuelven más efectivos? ¿Por qué es más efectivo un decodificador de canal cuando detecta errores independientes que los errores a ráfagas? No sé si de pronto por ahí me pueden dar un ejemplo. Inge, no sé si le pueda compartir un ratito pantalla. Correcto, claro. Ya. Yo más o menos de lo había comprendido, leído, que más o menos así es la lógica, ¿no? Más o menos que le comprendí.
Ya, teníamos, como usted nos había dicho, que tenemos el error a ráfaga. Y yo comprendí que como que el objetivo de esto es como que separar los errores, como se puede observar aquí, de separarlo un poco para que sea un poco más fácil la corrección del error. Pero por qué sería más fácil? O sea, justo, o sea, yo sé que lo que hacen es separar los errores. En vez de que estén concentrados en un mismo lugar, que eso es un error a ráfaga, lo que haces es separarles a los errores. ¿Pero para qué? Eh, Decía que era una forma más fácil de encontrar, de corregir el error, porque, ¿Por por qué? ejemplo, se entendía, teníamos la palabra, por ejemplo, aquí A. Si tenemos aquí un espacio justo en esta palabra, en este símbolo, entonces ya sabemos más o menos, sería más fácil de detectar el error y poder corregirlo. A que tenemos tres juntos y no sabemos, por ejemplo, aquí cuál es. Por ejemplo, si aquí tenemos ya en este conjunto de cuatro, tenemos un símbolo menos, ya podemos detectar un poco más fácil qué error nos está dando. Ya, pero bueno, va más o menos por ahí, pero todavía tenemos que concretar un poco más. Por ejemplo, por eso yo te decía, ¿no? Relacionémosle con uno de los codificadores que ya hemos estudiado. Sí, entonces ahí se te va a hacer más fácil. ¿Cuáles eran las características de algunos de esos codificadores y decodificadores? Por ejemplo, y por qué en este caso sería preferible, ¿no es cierto?, que los errores correspondientes estén justamente eso, ¿no? Separados y no juntos, ¿no? Porque puede darse que dos bits consecutivos tengan errores. ¿Y qué pasa cuando dos bits consecutivos tienen errores? Ya, en este caso, ingeniero, ya le entendí la pregunta. A Verá, ver, ¿por qué se separa en este caso, pregunta, o sea, los bits de error en este caso? Porque si los bits están seguidos, invalidan las propiedades correctores de error de los códigos redundantes que se emplean en la transmisión de datos en este caso. Por ese motivo es que los bits de error se separan. ya, pero ¿a qué te refieres con que invalidan las propiedades de detección de errores? O sea, ¿cómo podemos decir eso en palabras más simples para que todos podamos entender? ¿A qué te refieres con eso de invalidar las propiedades? Por eso les digo, o sea, utilicen como ejemplo uno de los codificadores que hemos estudiado y ahí van a responder de una forma más sencilla. Usar un decodificador. ¿Ah? Usando un decodificador nos dice. O sea, mencionen las propiedades, como decía tu compañera, ¿no? Las propiedades, por ejemplo, de algún decodificador. Ya, les pongo más fácil, del de Hamming, por ejemplo, un codificador o un decodificador de Hamming. ¿Qué propiedades tenía el decodificador de Hamming? El codificador de Hamming pues ingresa los bits y los decodifica, pero aumentando en sí en un número los bits. No me acuerdo muy bien cuánto es. Ya, bueno, eso depende de la configuración y todo. ¿Qué otras propiedades tiene principalmente el decodificador de Hamming? El decodificador de Hamming en sí encuentra lo que es los bits de paridad y en los cuales pues, bueno, a su salida, pues de lo que es un bit, digamos un número dado de bits, pues lo que va a hacer es, a su salida lo que va a dar es un número menor. O sea, lo que es borrando los bits de paridad y también el bit de error que nos da la posición en sí. Ya, bueno, todos los decodificadores obviamente van a reducir el número de bits que se tiene a la entrada. Pero ¿cuál es la propiedad principal justamente para qué se utiliza un codificador y decodificador de canal? El codificador de canal pues se usa sí, a ver, para no mandar pues la señal tal y como se ingresa y así poder protegerla. Y el decodificador, pues en sí, como la palabra misma se decodifica, o sea, de lo que nos dio nuestro transmisor, pues en el receptor, pues recibe la señal, pero devolviéndole a la señal original. Ya, pero por eso, o sea, ¿por qué haces eso? O sea, tú dices, le proteges y todo eso, pero en sí, ¿cuál es el sentido, cuál es la razón de aplicar una codificación de canal?
¿Cuál es? A ver, Dar protección a la información que se envía, ingeniero. protección, por eso, pero ¿a qué nos referimos con la protección? O sea, protección frente a qué? Frente al desvanecimiento, frente a errores, frente a qué? Sería detectar un error, tal vez, Inge. Como, por ejemplo, en el ejemplo que usted nos Dije dejaba. evitar errores de bits. Exacto, ese es Evitar errores de bits. Ya, esa es la razón. O sea, tratar de evitar errores de bit o detectar errores de bit o corregir los posibles errores que se generan en la señal. Ya, esa es primero la justificación o la razón principal de utilizar codificación de canal. Ahora, por ejemplo, hablando de eso, ¿no es cierto? De esa propiedad fundamental, el de Hamming, por ejemplo, hablando del decodificador, ¿cuál es su propiedad fundamental respecto a eso? ¿Qué propiedad tiene? Por ejemplo, Inge, la propiedad de Hamming que nos había mencionado era detectar un error. O sea, detecta un solo error. Correcto, ya, detecta un solo error por bloque, ¿no? Por eso es un codificador de bloque. Entonces, tú puedes ingresar de 4 bits en 4 bits, ¿no? A la final te saca 7 bits, ¿no es cierto? Y de todos esos 7 bits, el decodificador, ¿sí? El decodificador tiene la capacidad de detectar un solo error por cada 7 bits, ¿sí? En los siguientes 7 bits, posiblemente puede haber otro error y ahí se puede generar la decodificación de forma correcta. Si en los 7 bits hay 2 errores, ¿no? Eso se va a fregar, ¿no es cierto? Porque a la final de cuentas nos va a devolver otra palabra completamente distinta, ¿no? Esto obviamente se lo hace a macro, ¿no? Muy difícilmente se hará un codificador 7.4, se puede hacer un 31.26 o un 63.56, me parece que es. Ya, entonces son codificadores de más alto nivel, pero eso implica que en todo ese bloque máximamente puede haber un solo error, ¿sí? Si es que existen 2 errores, que es lo que puede darse cuando hay errores a ráfagas, ¿sí? En esos casos o en estas situaciones es muy complicado que se pueda realizar la corrección de esos errores, porque Hamming, por ejemplo, Hamming tiene la capacidad de hacer la detección de un solo error por bloque. Los codificadores convolucionales también trabajan mejor, ¿no es cierto? Si es que los errores no están juntos, ¿no? No están ahí unidos, sino de pronto si están un poco más separados, entonces ahí se puede ir haciendo la detección, justo lo que decíamos, ¿no? Si es que está un error por acá, otro error por allá, ahí va trabajando de mejor forma el algoritmo de Viterbi, ¿no? Entonces, esa es la justificación fundamental de la cual se pueda utilizar estos entrelazados de bits, ¿sí? Justamente para eso, para separar estos posibles errores a ráfagas y que sean o se traten como errores independientes, ¿no? Por eso es que en este caso, primero se tendría que entrelazar los bits, ¿no es cierto? Se entrelazan los bits, se aplica una codificación y se envía, ¿no es cierto? Y después, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Se recibe esa información, ¿no es cierto? Se desentrelaza los bits, ¿sí? Y después se aplica la decodificación, ¿no? Entonces, ahí sí, en los bits entrelazados, en los bits mezclados, podríamos decir de esa forma, ahí es donde puede darse estas condiciones de desvanecimiento, de distorsión enfocada de la señal, y después esto otra vez se empieza a desentrelazar, entonces todos estos valores se separan, ¿no? Entonces, y es muy poco probable, ¿no es cierto?, que en cambio varios errores separados o independientes, cuando se desentrelacen, confluyan. Es muy poco probable. Puede ocurrir, sí, puede ocurrir a la final de cuentas, pero es muy, muy poco probable, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, se está dando una mayor garantía de que los datos sean menos corrompidos, ¿sí? Entonces, y de esa forma puedan funcionar de mejor forma, tengan un mejor rendimiento los decodificadores de canal, ¿sí? Esa es básicamente la explicación. Respecto a los tipos de entrelazados o entrelazadores de bits, bien mencionaban que hay los de bloques y los convolucionales. En los convolucionales sí nos quedó bastante vacío, digamos, la información, pero esto en general, los convolucionales nos brindan una forma distinta
de hacer el entrelazamiento de bits, es decir, como mencionaron al principio, ¿no? La forma en la cual se entrelaza tiene que ser conocida por el transmisor y el receptor para que se pueda desentrelazar, pero en general la forma en la que ustedes mostraron es la misma tanto para el entrelazador de bloques como para el entrelazador convolucional. El entrelazador convolucional me permite, por ejemplo, dependiendo de la configuración, hacer una distribución de los datos, no de forma secuencial o vertical o horizontal, sino, por ejemplo, de una forma diagonal, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, esto justamente se puede generar en función de los entrelazadores convolucionales, ¿no? Obviamente, si este método se aplica en el transmisor, este método también se tiene que aplicar en el receptor, ¿sí? Entonces, se puede utilizar una forma diagonal o una forma en espiral, etcétera, ¿no? Ya todas estas son distintas formas de generar ciertos niveles de protección, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de eso nada más para mencionarles. Listo, no sé si de pronto, tal vez, recuerden que esto, como les decía, forma parte también ya del contenido de la materia, es contenido de evaluación. No sé si de pronto alguien del curso, alguno de sus compañeros tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto de esta exposición. ¿No? ¿Ninguno? Listo. Ok, muchas gracias, chicos. Podemos continuar a la siguiente exposición que corresponde a la codificación de Hamming extendida. Buenos días, ingeniero, nuevamente. Ya comparto pantalla. Gracias. Listo, compañero. Puede. Bien, buenos días, ingeniero, compañeros. A continuación les vamos a dar acerca del código de Hamming una breve explicación. Somos el grupo número 6, los mismos que integran son Cristian Zanga, Junior Prado, Cristian Serrano, Eric Guerra, Jocelyn Freire y mi persona. Código de Hamming extendido. Para ello tenemos que recordar acerca del código de Hamming visto en clases. Recordemos bien que este código Hamming surge a la hora de trabajar con datos, ya que puede ser que uno de estos datos o bits se corrompa. Es por ello que Richard Hamming en 1950 propuso un algoritmo para detectar y corregir dichos errores. Y bien, ¿cuál es la idea o el funcionamiento de este algoritmo? El funcionamiento de este algoritmo consiste en agregar bits de redundancia o paridad, ¿no? Para identificar y corregir dichos errores. Síguele, por favor. Te concedo el control, compañero, para... Ya. Bien, los códigos de Hamming, ¿no? Como bien vimos anteriormente, son aplicables en la corrección de un solo error por bloque, ¿no? O también en la detección de doble error. En un código Hamming de 7 a 4, por lo general se presentará un solo error, pero de mayor dimensión, es decir, un código Hamming de 31 a 26, sí tendremos la presencia de dos errores. Aquí solo se permitirá o se solicitará que se envíe nuevamente la información, ¿no? También se dice que a cada bit de entrada se agregan R de paridad. Como resultado se obtiene K más R es igual a N bit, o el número de bits totales de la salida, ¿no? También tenemos que R es los bits de paridad, el total de bits de paridad. Por ejemplo, en un código Hamming de 7 a 4 tendremos que R es igual a 3. Bien, también tenemos que K no es arbitrario, es decir, toman valores según R.
Aquí, por ejemplo, si tenemos un código de 7 a 4, aquí reemplazaremos R por mi bit de paridad, que sería igual a 3. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de codificación 7.4, es decir, brevemente vamos a revisar este ejemplo para recordar y así entender de mejor manera el código Hamming extendido. Mi palabra a enviar será 1100, es decir, tendré 4 bits de información. Tenemos que tener en claro qué posiciones deben ocupar los bits de paridad y los bits de información. Para ello, tenemos que en el primer puesto tendremos un bit de paridad, en el segundo un bit de paridad y en el cuarto puesto un bit de paridad, ¿no? Y el resto rellenaremos con bit de información. Tenemos una estructura inicial, ¿no? Con un bit de paridad seguido con otro bit de paridad. Por ejemplo, aquí el puesto 1 y puesto 2, bit de paridad. Y puesto 4, bit de paridad. Recordemos que tenemos 3 bits de paridad. Ya ocupamos estos 3 bits de paridad y el resto tenemos que agregar la palabra o mis bits de información seguido por 1100, ¿no? Para encontrar la primera subpalabra tendremos que hacer uso de mi primer bit de paridad, es decir, bajamos mi bit de paridad y nos saltamos 2 a la n-1 puestos, es decir, un puesto, ¿no? Y seguidamente hacemos uso de mi bit de información. En este caso tendremos un solo dato, debemos bajar, ¿no? Nos saltamos un espacio y bajamos otro bit de información, nos saltamos un espacio y bajamos otro bit de información, ¿no? Para la siguiente subpalabra tendremos que hacer uso del siguiente bit de paridad, es decir, en el que ocupa el segundo puesto, ¿no? También tendremos que ocupar 2 datos, es decir, bit de paridad y bit de información, y nos saltaremos 2 a la n-1 espacios. En este caso será 2, sí, será 2 espacios, ¿no? Tendremos 2 a la 2 menos 1, que es 2 al 1, 2 espacios, ¿no? Ya, y por tanto, aquí haremos uso de los 2 datos o 2 bits de información, entre este caso 0 y 0. Seguidamente tenemos la tercera subpalabra. Aquí haremos uso del tercer y último bit de paridad, ¿no? Bajamos el último bit de paridad y también a ello agregamos 3 datos de información, ¿no? Y sería saltándome 4 espacios. Bien, al terminar esto encontramos los bits de paridad en cada subpalabra, ¿no? Aquí tenemos 1 más 1, el 2, queda 0. Aquí tenemos 1, debemos agregar un 1. Y aquí tenemos un 1, es decir, impar, tenemos que agregar un 1, ¿no? Y aquí reemplazamos los bits de paridad encontrados en mis PP, valga la redundancia, ¿no? Aquí tenemos 0, 1, 1. Y procedimentalmente tendremos mi palabra codificada. Bien, y aquí un breve funcionamiento del decodificador Hamming. Ojo que esta palabra va a entrar a mi decodificador, ¿no? Igual, colocamos los bits de paridad y bits de información. Seguidamente bajamos. Como ya sabemos el valor de mi bit de paridad, en este caso 0, nos saltamos 2 a la n-1 espacios y seguidamente mi bit de información, que será 1, 1, 0. Bien, y seguidamente de mi otro bit de paridad. Si vemos aquí, toma una forma de escalerilla, ¿no? Entre los bits de paridad. Sí, es forma de escalerilla, ¿no? Algo que hemos estado consultando y toma todos los bits de paridad que bajan. Al último forman una escalera. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el siguiente bit de paridad. En este caso será 1. Aquí será 2 datos que debo tomar y saltarme 2 a la n-1, que este será 2 espacios, ¿no? Y por último, 2 datos de bit de información, 0, 0. Y en la tercera subpalabra conocemos el bit de paridad 1 y tendré que tomar 3 datos de mis bits de información.
Ya para decodificar debemos eliminar los bits de paridad, ¿no? No les tomamos en cuenta. Y la palabra decodificada tendrá que ser la misma de mi palabra inicial de información, ¿no? Que será 1100, ¿no? ¿Qué pasa si aquí... Junior, disculpa, si tienes el control para cambiar de los datos. Compañero. Junior. Sí, hay que le pongas, por ejemplo, vamos a hacer un caso de que nos presente un error aquí, en este puesto. Ya. Listo, aquí por ejemplo tenemos un 1. Para ello debemos encontrar los bits de paridad nuevamente, ¿no? A ver, aquí tenemos 2, se queda con 0. Ojo, aquí tenemos 3, tenemos que cambiar a 1. Acá también tenemos 3, tendremos que cambiar a 1. Ya, aquí tenemos un error, ¿no? Para ello, esto lo transformamos a decimal, es decir, nos quedará 110 es igual a 6. Y hallamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, aquí está mi error, ¿no? Esto si recordamos, esto ya vimos en clases, es decir, cambiamos, ¿no? Esto es una breve introducción acerca del código Hamming para que se entienda de mejor manera el código Hamming extendido. A continuación, mi compañero. Buenos días, compañeros, ingeniero, buenos días. No sé si ya tengo el control, Junior, por favor. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? No puedo todavía tener control, por favor. Exacto, ahí está. Muy bien, compañeros de ingeniero. Como acabamos de ver una pequeña introducción del código Hamming, pues el Hamming extendido no es más que una pequeña variación, en este caso, en lo que son los bits de salida. Como bien se sabe, tenemos en este caso, en el código Hamming que acabamos de ver, tenemos los códigos posibles que son NK, donde nuestro N nos representa lo que es los bits de salida y nuestro K los bits en este caso de entrada. Ahora bien, el código Hamming extendido tiene la distancia mínima que es igual a 4, en este caso en Hamming normal tenemos que es igual a 3. Ahora bien, los acá bits de entrada, ciertamente se agregan los R+1 de paridad, ciertamente se obtiene en este caso haciendo la respectiva suma, que es K más R+1, como tenemos que no cambia, pero en este caso, en nuestros bits de salida, ciertamente ahí es donde nosotros agregamos en este caso el +1 o un bit más, o N+1. Ciertamente podemos ver como a un inicio nos presentó, nosotros tenemos inclusive anotado que tenemos nuestro n, k, pero ahora ya lo tenemos n+1, k. Entonces, ciertamente realizando las operaciones respectivas, tenemos los códigos posibles que viene a eliminarse el +1 con el -1 y nos queda 2 a la R, que R es nuestro bit de paridad. Y la salida acá, como dije, se mantiene, 2 a la R, menos R y -1. Ahora bien, como bien les dije, la diferencia es eso, es simplemente eso. Y como podemos ver en la figura,
tenemos que en este caso, si nuestra palabra I representan los bits de información, ciertamente se tiene que los K bits de entrada, que podemos ver ahí los K inputs bits, al pasar en este caso por un codificador de Hamming extendido, pues se obtiene a la salida n+1 bits codificados, ¿sí? Ciertamente, es decir, que obtenemos la palabra codificada. Por favor, no sé si puedes pasarle, no me dan el control todavía. Pásale la de apoyo, ¿ya? No tengo control. Pásale, Cris, por favor, la de apo. Listo, muy bien. Ahora bien, ciertamente pudimos ver en este caso, en la anterior, vuelve la anterior, por favor, solo termino con esto, la anterior. Podemos ver ahí que tenemos un PR+1, ciertamente que sería designado en este caso como el bit de paridad +1. ¿Qué se considera en este caso en el Hamming extendido? Entonces, ojo con eso que obviamente es muy importante y ya lo vamos a recalcar un poquito más. Sigue a la siguiente, por favor. Pásale, Cris, a la siguiente. Muy bien. No, a la anterior. Eso. Muy bien. Ahora, ciertamente una forma de representar cómo estos bits de paridad están entrelazados, lo podemos ver en esta figura que está ahí. Ciertamente en el primer círculo, bueno, no puedo tener mucho control, pero claramente se ve que podemos en este caso, podemos poner el bit de paridad 1, no sé, inclusive Junior si me ayudas poniendo ahí en el primero, el bit de paridad 1 en el primer círculo, ¿sí? Se relaciona prácticamente con el bit de paridad 2. Exacto, parece que ahí ya tengo. Sí, justo ya lo estoy señalando. El bit de paridad 1, en este caso, en este círculo, se relacionaría con el bit de paridad 2, que obviamente está acá. Y asimismo, este bit de paridad 2 se entrelazaría con el bit de paridad 3, ¿sí? Con el de acá. Ahora, todo esto estaría contenido por el bit de paridad 4. Recordemos que en este caso, en el Hamming extendido ya no son 3, sino son 4, entonces todos estos 3 bits estarían entrelazados o contenidos, en este caso por el bit de paridad 4, que se relaciona con todos los anteriores bits que acabamos de mencionar. Ahora, muy bien, en este ejemplo que hemos puesto, por ejemplo, cuando tenemos un código Hamming extendido de 8×4, ya no 7×4 como acabamos de mencionar, los bits de paridad, ciertamente, en este caso que son los par, ciertamente nos dice que están entrelazados, obviamente, como acabamos de mencionar, porque serían, en este caso, 7 bits, ¿no? Y los 3 bits de paridad, pues obviamente son los que se atribuyen al 8×4 del código Hamming extendido. Entonces tendríamos 3 bits de paridad, entonces están entrelazados entre sí. Asimismo, bien, el último bit, en este caso el P4 o bit de paridad 4 que le podemos decir, como dije, está entrelazado con todos los otros bits. Y el bit de paridad ciertamente sería prácticamente la salida que tenemos aquí, ¿sí? El bit de paridad 1, el bit de paridad 2, la información, en este caso el bit de información que ya viene, y también el bit de paridad 3 más el resto de información, que es en este caso el bit de información 2 y el bit de información 3. Esto muy bien, compañeros, que ciertamente es lo único que varía, pero lo vamos a ver inclusive de mejor manera en un ejemplo, en este caso de codificación, para que tengamos y estemos más al tanto de esto, ¿sí? Con esta explicación que siga el siguiente compañero, gracias. Buenos días, ingeniero y compañeros. Si me cedes el control, porfas. Sí, ahora. Listo. Ya.
A continuación, para que quede de manera más clara y concisa lo que hemos estado viendo en conceptos y definiciones, vamos a analizar el proceso de codificación para Hamming extendido. Aquí podemos observar el formato clásico que hemos estado usando en lo que es la codificación de Hamming, con la diferencia de que al último tenemos el bit de paridad, ese extra que se le aumentó, para que se pueda hacer una detección de errores a 2 bits. Bien, aquí podemos observar los bits de paridad, el bit de paridad 1, el bit de paridad 2, los cuales se ubicarán en las posiciones exponenciales de base 2. Y nuestros bits de información que vendrían dados aquí por I sub n, I sub k, perdón. Ya. Aquí tenemos nuestra primera palabra. Tenemos el bit de paridad 1 y nos estaríamos saltando al segundo en I1 y así, tomando 1 y saltando 1. Así sucesivamente. Para nuestra segunda palabra, nos saltamos a la posición del bit de paridad 2 y tomamos el siguiente término y así nos saltamos hasta la segunda parte y tomamos 2 bits otra vez y así sucesivamente. Ya, a continuación, para hallar el bit de paridad 1, sacamos la paridad de la palabra en toda esta sección de aquí, en esta parte. Sacando la paridad dependiendo, como ya lo hicimos en clase anteriormente. Ya, al final obtenemos una palabra más o menos así. Y para el bit de paridad extra al cual se le aumentó, lo que realizamos es sacar el bit de paridad, de toda la palabra resultante. Y así obtenemos el bit de paridad extra. Ya, a continuación vamos a hacer un ejercicio ya con datos específicos. Aquí podemos ver que entran 11 bits y vamos a obtener como respuesta 16. Ya, a continuación, primero ponemos los bits de paridad en cada una de sus posiciones correspondientes, como aquí tenemos el 1, el 2, el 4, el 8, y aquí tenemos el último bit, el cual, como mencionó anteriormente nuestros compañeros, está entrelazado o contiene a los demás bits de paridad. Ya, obtenemos la primera palabra, tal cual como lo hemos estado haciendo durante lo que hemos visto en clase. Tenemos el bit de paridad 1 y saltamos al siguiente. Tenemos aquí el 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y para que cumpla la paridad, lo que hacemos es contar los unos. Y como tenemos 3 y no estaría cumpliendo la propiedad de paridad, entonces nuestro bit aquí tendría que ser un 1. Y de la misma forma en la siguiente palabra, tomando 2 a partir desde el bit de paridad en su posición, hasta saltando 2, tomamos los 2 y saltamos 2. De esta manera. Y a continuación, para la palabra 3, vamos a tomar en cambio los 4 bits, partiendo desde el bit de paridad 3, saltando unos 4 y tomando los siguientes 4 bits. Y así de la misma manera, pero para el bit de paridad 4, que vendría siendo 2 a la 3, y estaríamos tomando los 8 bits. Encontramos el bit de paridad en función de los datos que se nos ha dado en el ejercicio. Tenemos 1, 1 y 1. Tenemos 3. Entonces nuestro bit de paridad tendría que ser 1 para que cumpla dicha propiedad. Y de la misma manera con la siguiente palabra. Tenemos 3 bits y tenemos 3, ¿sí? Entonces nuestro bit de paridad sería 1. También nos vamos a nuestro bit de paridad en la posición 3 y tenemos aquí en cambio, no está cumpliendo la propiedad de paridad y estaríamos poniendo en esta posición el 1. Y de la misma forma aquí, en el bit de paridad 4. Ya.
Si podemos notar, nuestro bit de paridad extra, el que aumentamos aquí en esta última posición, no afecta en la obtención del bit de paridad de cada una de las palabras. Y para lo que lo vamos a usar es para hallar la paridad de la palabra total, o sea, de la palabra codificada. En este caso podemos ver podemos observar que el ejercicio no está cumpliendo la propiedad de paridad, por lo cual nuestro bit de paridad 5 sería 1. Gracias. Bien, buenos días, compañeros ingeniero. Por favor, Junior, ayúdame con el control ya. Bien. Bueno, en este caso, el procedimiento de decodificación en sí se basa en lo que es el Hamming normal. Si bien tenemos nosotros de la palabra a la entrada de nuestro decodificador, vamos a tener n bits, que sería toda esta parte de aquí, y nuestra salida va a ser k bits, porque estamos decodificando. Entonces, el procedimiento en sí, como dije, se basa en lo mismo. Entonces, al principio voy a tener mi bit de paridad 1, que en este caso, como ya la palabra estaba decodificada, este bit de paridad ya va a ser conocido, a su vez sea 0 o sea 1. Entonces, para la decodificación, el primer bit de paridad igual voy a bajar. Entonces, en el caso 1, que es este, entonces tengo el P1, me saltaría 1, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta acabar los n bits que tengo. De igual manera, para el caso 2, bajaría el bit de paridad 2, que como dije es conocido, entonces tomaría de 2, me saltaría 2. De igual manera, para el caso 3, en donde bajaría mi bit de paridad del 3 y tomaría los bits de 4 y me saltaría 4. Y así sucesivamente, hasta acabar. Ya. Bien, entonces aquí de igual manera, esto de aquí va a ser conocido igual porque como ya sabíamos, el bit de la codificación ya viene conocido en la codificación, entonces deberíamos contar los números debería haber mi paridad a la entrada, en este caso aquí, entonces ya vendría ya implícitamente en el código codificado. Bien, para esto, en el procedimiento de codificación vamos a tener 4, se podría decir, opciones para ver los errores. En este caso C va a ser mi número, que el momento que yo saco los Cs de acá, voy a tener una palabra decimal, ¿no es cierto? Entonces, este C de aquí significa que voy a tener mi número decimal en este caso. Y P va a ser obviamente el bit de paridad al final, que nosotros, en este caso es del extendido. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos, si en la palabra, si nosotros al momento de hacer la decodificación no tenemos en este caso una palabra decimal, entonces caería en 0 y por ende tendríamos un bit de paridad 0. Se concluye que no hay error. En el segundo caso, en un caso que tengamos nuestra palabra, perdón, en nuestro caso, digamos, aquí tengamos un 1, o dependiendo que sea distinto de 0, y de igual manera que mi bit de paridad sea 0, me va a dar esto como un error corregible. En este caso, en el tercer caso, de igual manera, si tuviera un número decimal distinto de 0 y mi bit de paridad en este caso fuera 1, me concluye que tengo un doble error que no es corregible. Ahora, en el caso de que tenga un número decimal sea igual a 0 y mi bit de paridad sea 1, me dice que el error va a estar implícitamente en el último bit, que sería en este caso el PR más 1, que si nosotros nos damos cuenta, el PR más 1 es el de acá, que sería el del bit de paridad de toda la palabra, en este caso. Para verlo un poquito más entendible, esto parte de lo que es la decodificación de Hamming extendido, vamos a ver a continuación un ejemplo con nuestra siguiente compañera. Buenos días. Junior, si fueras tan amable con el control. Sí, enseguida.
Ya. Les vamos a explicar, les voy a explicar un ejemplo de la decodificación para que quede más entendible. Bueno, como los compañeros anteriormente mencionaron, el Hamming extendido es simplemente el código Hamming que ya conocemos, aumentado un número de, ¿cuál es la palabra correcta? Un número, un bit de redundancia, de manera que caracteriza cada bloque para la codificación y decodificación en cuanto a su paridad. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos la siguiente palabra, bueno, y es un Hamming 8.4. Entonces, para realizar el ejercicio hacemos de la misma forma que ya hemos estudiado antes. Escogemos, bueno, identificamos en este caso porque la palabra ya es conocida. Identificamos las posiciones de los bits de paridad, que serían 1, 2, 4, hasta el 8 y así sucesivamente. Bueno, depende de la longitud de la palabra. Ya, bajamos el primer bit y seguimos escribiendo los siguientes de manera que se salde 1. Para el siguiente bit hacemos de la misma forma, pero en este caso son en par. 2 pares, se salta 2 pares y así. ¿Ya? Para el siguiente sería en 4. Ya, una vez que ya tenemos esto, vamos a caracterizar cada uno de las líneas. En este caso, nuestra paridad, si podemos ver, es 0, 0, 0. Entonces, es correcta. Añadimos un 0 o lo colocamos un 0 para identificar los C1, C2 y C3 que ya les comentaron en la teoría. En la siguiente línea tenemos un 1 y para completar su paridad añadimos el 1. En la siguiente línea de igual forma solo tenemos un 1 y añadimos otro 1 para completar su paridad. Bueno, de esta forma de realizar el qué número debemos colocar es simplemente sumar. O también podemos realizar la operación de un OR exclusivo, que es solo en caso de que sean bits iguales es igual a 0, bits diferentes es igual a 1. Podríamos hacerlo aquí para ver que es de la misma forma. Por ejemplo, 1 es OR exclusivo con 0 es igual a 1, 1 con 0 es igual a 1 y 1 con 0 es igual a 1 y me da un 1. Bueno, ahora una vez que tenemos nuestros C identificados, tomamos los valores desde abajo para arriba y transformamos ese valor a decimal. Bueno, en este caso 110 en decimal es igual a 6. Ahora tenemos que C es igual a 6. Si podemos ir a la diapositiva anterior, podemos ver que ¿cuál nos va a cumplir con esto? ¿Tenemos un C igual a 0? No, entonces no va esto. Tenemos un C diferente a 0, entonces podría ser, por el momento, un error corregible o un doble error, hasta que logremos identificar nuestra P. Ahora, ¿cómo identificamos nuestra P? Nuestra P es el bit de paridad, pero ¿de qué exactamente? El bit de paridad de toda nuestra palabra conocida. Es decir, sacaremos de esta que nos dieron. Entonces, hacemos un OR exclusivo o simplemente sumamos. Sería 1, 1, 2 y 1 son 3. Para completar la paridad me falta 1. Entonces, nuestro P es igual a 1. Ahora, ¿qué tenemos? C es igual a 6 y P es igual a 1. Regresamos acá y podemos ver que cumple el doble error. Es decir, nos identificó, nos detectó que hay un doble error, sin embargo, no se puede corregir. Muy bien, una vez identificado esto, podemos ver otro tipo de error, bueno, otro tipo de caso en la decodificación en este ejemplo. De la misma forma que hemos hecho anteriormente, identificamos los bits de paridad en cada una de sus posiciones. Para la primera es saltándose un bit, la siguiente 2, después 4 y para lo demás son 8, 8, 8. Sí. Y otra vez escogemos, bueno, identificamos cada C.
En este caso 1, 1, 1, son 4, 5. Para completar la paridad me falta 1. De igual forma acá completamos la paridad con 1, 1. Acá existen 2, 3, 6. Está completo, es un 0. Y realizamos la conversión a decimal de nuestra palabra, de abajo para arriba. Sería 10, 11, que equivale a 11. Por el momento tenemos C igual a 11. Como ya les expliqué anteriormente, en este caso serían dos opciones hasta que identifiquemos nuestro P. Para identificar nuestro P es de la palabra completa que nos dieron. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Está una paridad completa y nuestra P es igual a 0. Y tenemos un C igual a 11 y nuestro P igual a 0, lo que nos da un error corregible. Y bueno, para saber en qué parte está, también hacemos igual que el Hamming normal. Eso es todo lo que les puedo explicar sobre estos casos. Les invito a realizar la decodificación del ejemplo de codificación del compañero. Si pueden darse cuenta, al hacerla no nos dará ningún error, pero si pueden colocar un bit, se comprobará lo que les acabo de explicar. Gracias. Listo. A continuación, con los compañeros hemos desarrollado una implementación de los códigos para implementar los códigos de Hamming extendidos en MATLAB, y es lo que les presento a continuación. Lo que les voy a exponer en realidad aquí, con este archivo se pretende realizar una implementación interactiva para que mientras vamos modificando los parámetros se vayan obteniendo las salidas de forma sincrónica, lo diría así. Aquí vemos la teoría de lo que ya habían hablado mis compañeros. Y aquí vemos cómo se han implementado las funciones que podemos ver el nombre en pantalla, es decir, el codificador de Hamming extendido. Esta función es la siguiente que les voy a mostrar. Bien. Para la codificación se requiere de tres parámetros esencialmente. Este último es la velocidad de transferencia de bits. Necesitamos cuántos bits de paridad deseamos implementar y los bits de información que recibimos. Como ya habíamos visto, estos bits de información son n, y n es igual a 2 elevado a los bits de paridad, al menos para el caso de un codificador de Hamming extendido. En este caso, primero se realiza una verificación de que son válidos los valores de los bits de paridad y los bits de información, es decir, que tengan los bits de información que tengan una longitud correcta. Esto se comprobaría en este caso, al evaluar este. Para los otros casos se tendrían que agregar o reducir los bits de información. Pues bien, a continuación, para la salida se va a retornar esta variable, que en realidad sería un array de
llamado output bit y que inicialmente lo inicializo, valga la redundancia, perdón, en 1 con una longitud, como ya habíamos visto, de 2 a la elevado r. Aquí tenemos las posiciones de los bits de paridad y aquí voy a inicializar en 0 las posiciones de los bits de paridad. Eso con esta línea de aquí puedo realizar aquello. Lo siguiente es asignar los bits de información a los bits que no corresponden a los de paridad. Ya una vez que hemos rellenado estos bits, ahora procedemos a recorrer cada una de los bits de paridad para que sean calculados. Por eso es que se recorre a este R de aquí. El último, el -1, veremos a continuación por qué se ha puesto. Aquí, como ya habíamos visto en las diapositivas, ya se había mostrado que en realidad desde los bits se va tomando a partir del bit, desde el primer bit, luego saltamos un bit y tomamos otro bit, y de forma sucesiva lo realizamos hasta completar con la palabra. Entonces, para representar ello, se sabe que J es igual a los bits de posición, entonces empezamos aquí. Eso es lo que queremos implementar. Luego, esto de aquí, el 2 por J me permite implementar los saltos. Y eso para recorrer y la posición final para llegar al número final, hasta recorrer toda la palabra. Luego, el siguiente for que está anidado me permite, en cambio, tomar los bits que están agrupados, que si me permiten les voy a indicar. Estos bits de aquí, en este caso serían 2, 4 y de forma también sucesiva los 8 bits. Siguiente. De esa forma, luego en este último bit, en este último ciclo, se realiza la operación XOR, como ya lo habíamos visto y ya lo habían explicado los compañeros. Se realiza con una operación XOR y podríamos al realizar la operación XOR con un 0 nos encontramos con que esta asignación de 0 resulta bastante conveniente porque en realidad no nos va a alterar los resultados y nos permite solo inicializar y luego sucesivamente ya podemos calcular los bits de paridad. Con estas líneas de aquí pretendemos calcular los bits de paridad P1, P2 hasta P(r). Luego el último, el bit P(r más 1), aquí le he llamado P, se realiza de una forma similar con una operación XOR entre todos los bits. Observemos que este contador está recorriendo va a recorrer a toda la palabra. Luego se asigna a la última posición y esto completaría el total de todos los bits que se requieren para la salida. Nos falta un parámetro, la velocidad de transferencia de salida, que la calculamos como n dividido para k, y en este caso k es 2 elevado a r menos 1 y menos r. Y esto multiplicado por la velocidad de transferencia de entrada. A continuación les mostraré eso con un ejemplo. Voy a ingresar una de las palabras que ya se había indicado anteriormente. O en realidad podría ingresar cualquiera. Es la misma de aquí.
Ahora voy a ejecutar esto. Observemos que la función implementada arroja como resultado la palabra codificada, que es la que vemos a continuación. Aquí se ve que es 11.01, 10, 11. 11.01, 10, 11. 3 ceros seguidos y 10, 111. 3 ceros seguidos y 10, 111. Luego, a partir, como ya se había indicado, uno de los parámetros de entrada es la velocidad de transferencia de entrada. Y luego se encuentra la velocidad de transferencia a la salida, que es la variable rout que se ha indicado aquí. Luego tenemos el procedimiento de decodificación. Ya sabemos igualmente que existen 4 casos. Una vez realizados los cálculos, se encuentra que son 4, que hay 4 posibilidades para los valores de C y P. Entonces, vamos a ver la implementación. En este caso, lo primero que se ha realizado es encontrar, solo necesito como parámetro la palabra codificada y la velocidad de transferencia de entrada. Luego, tenemos este if de esta línea de aquí, me permite evaluar si la longitud de palabra es adecuada para algún eje. De no cumplirse eso, el programa, la implementación arrojará un error. Muy bien, ahora vamos asumiendo que ya que se cumple y que es válida la longitud de palabra, es decir, que es de la forma de tiene la longitud 2 elevado a r. Entonces, para eso, lo primero que realizamos es inicializar los bits C sub i correspondientes a estos bits de aquí. Los inicializamos en 0 y luego vamos a recorrer. Observemos que es un vector de r posiciones. Luego obtenemos un valor j. Este valor j tiene el mismo papel o rol que en la función de codificación, que es para recorrer e iniciar desde la posición j, tomando los saltos hasta recorrer toda la palabra. Luego en el último if se realiza la operación XOR. A continuación se inicializa el bit P y se calcula la operación XOR con toda la palabra. A continuación, como sabemos, en la decodificación, el objetivo es obtener los parámetros de salida. Es decir, que serían los K bits que en un principio fueron transmitidos y luego codificados a otros N bits. En tal caso, lo que se realiza aquí es la conversión a decimal para C sub i, que serían las posiciones. Luego de aquí, a continuación se realiza la asignación en 0 a ciertos bits para los cuales constituyen los bits de redundancia que fueron agregados en la implementación del código HAMI.
A continuación, luego se pretende indicar los valores en pantalla de C y P. Y estos valores de C y P, una vez que fueron calculados, nos vamos a encontrar en alguna de las siguientes ecuaciones. Son los posibles casos que nos encontramos, son que C sea igual a 0 y que P sea igual a 0. Y en tal caso, veríamos que no hay error. El otro caso es cuando C igual a 0 y P sea igual a 1, en donde se deduce que hay, se conoce que hay un error presente, y es en el bit de paridad, en el extra que se había agregado. Luego, cuando C sea diferente de 0 y P sea igual a 0, nos encontramos con un error. Es decir, y ya sabemos que un error, los códigos de Hamming sí lo pueden detectar y corregir posteriormente. Y ese error se encuentra en la posición C. Por eso, sabiendo que ese error se encuentra en la posición C, obtenemos el complemento de esa posición, sabiendo que es un bit erróneo. Luego, en la siguiente sección, se contempla que hay doble error presente, y lo que se hace es enviar un non ASK para solicitar la retransmisión. Luego se calcula la velocidad de transferencia a la salida y también retornamos los bits de información que fueron solicitados. Aquí está, en esta sección, veremos cómo funciona. Aquí observemos que la palabra codificada es la misma que se introdujo y que se obtuvo anteriormente. Es 0, 1, 0, 1, 3 ceros seguidos, 10 y 1. Es la palabra de aquí, introducida anteriormente. Igual, nos encontramos con que la velocidad de transferencia a la salida coincide con la velocidad de transferencia que en un principio a la función de codificación se le introdujo. Eso sería todo cuanto podría explicar. Compañeros, muchas gracias por su atención. Gracias. Listo, chicos, muchísimas gracias. Bueno, en realidad eso es lo que nos implica el código de Hamming extendido, ¿no? Nosotros habíamos ya en clase analizado únicamente el código de Hamming básico, y en esencia, como habíamos mencionado anteriormente, nos permite realizar la detección y corrección de únicamente un error por bloque, ¿sí? Es justamente lo que habíamos analizado. Ahora, el código de Hamming extendido nos da justamente esta facilidad, ¿no es cierto? Esta facilidad de que con la adición de un bit más, ¿sí? Es únicamente un bit más, independientemente del código de bloques, ya sea un 7.4 o un 15.11, etcétera, o uno superior, nosotros vamos a incluir únicamente un solo bit de paridad general, ¿sí? Este bit de paridad general nos ayuda no a corregir más de un error, pero sí nos ayuda a detectar al menos la existencia de un error adicional. Entonces, en estos casos, por ejemplo, este código de Hamming, ¿en qué tipo de plano entraría, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en el receptor y nosotros llegamos a detectar que existe más de un error, pero no lo podemos corregir, ¿cuáles serían las medidas a tomar en este caso? ¿Y asumimos ya el error o qué debería ocurrir en estas condiciones? Según las condiciones de C y P, lo que se realiza es la
solicitar la retransmisión de la información. Correcto. Esa solicitud de retransmisión, ¿dentro de qué tipo de códigos también se enmarcan? ¿Se acuerdan cuando nosotros analizamos al principio y definimos una clasificación general de códigos? ¿Sí? Entonces, ahí nosotros, ¿qué podríamos concluir respecto a esto? O sea, este código de Hamming extendido necesita la retransmisión de información, en algunos casos, por lo tanto, ¿dentro de qué clasificación también se enmarcaría? De los códigos ARK, cuando se le solicita una respuesta. Ya, ARQ son los códigos, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, este código de Hamming extendido sería una clase de combinación, ¿no? Una mixta, porque así como también tiene la facilidad de pronto, ¿no? Si se da el caso de que existe un solo error y se comprueba de pronto esta situación, puede realizar la detección y corrección automática de ese error. Entonces, eso es un tipo FEC. Pero cuando se detecta una existencia de más de un error, ¿no es cierto?, se solicita en este caso la retransmisión de la información, ¿no es cierto? Entonces, en este caso funciona como un ARQ. Entonces, en este caso, justamente este tipo de codificador tendría una combinación de ambos tipos, ¿sí? ¿Estamos? Eso por un lado. Ahora, ¿qué ustedes de pronto establecieron, ¿no? La existencia posible de ya sea de un solo error o de dos errores. ¿Qué es lo que ocurre si es que, por ejemplo, existen 3 errores, 4 errores, 5 errores, etcétera? ¿Qué pasa en esta situación? No los puede corregir, pero nos avisa en donde se encuentran en caso de que haya 2 errores. Y por eso llegamos otra vez a la conclusión de pedir una retransmisión. O sea, por ejemplo, cuando hay 2 errores, igual pide la retransmisión. Sí, podemos llegar a la solicitud de la retransmisión, porque no los puede corregir, solo nos dice que hay 2 errores y en caso de que queramos corregirlos, podemos estar dañando otros. Ya, en el caso, claro, en el caso de que haya 2 errores, obviamente no se puede corregir, pero como les decía, en el caso de que existan más, por ejemplo, igual, cuando haya 3 errores o 5 errores o más, igual también realiza la solicitud de reenvío de la información. Creo que no, en que ahí sería los bits serían corrompidos en su totalidad, o dependiendo el número de errores que se presenten. O sea, analizando en sí el algoritmo que nos indica, ¿no? O sea, si ustedes de pronto ponen en la parte de, no sé, de la decodificación o la parte de la codificación en las diapositivas para poder ahí observarlo de mejor forma, ahí justamente quisiera saber qué es lo que ocurriría, ¿no? O sea, ustedes consideraron esos posibles escenarios. ¿Qué es lo que puede ocurrir si es que nosotros tendríamos 3 errores, 4 errores, 5 errores, 6 errores? Porque ustedes ahorita solamente hacen la consideración de que qué pasa si es que hay un error o hay 2 errores. Pero ¿qué es lo que pasa si es que hay 3 errores en adelante? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurriría? Podrían no ser detectables, porque el algoritmo en realidad ya contempla los 4 escenarios posibles que ya se había mencionado, y en realidad más allá de aquello no se podría realizar. No, en ese sería un margen de error del algoritmo, de la codificación. Pero ¿qué es lo que ocurre exactamente? Exactamente, por ejemplo, podemos hacer la diferenciación de un cierto comportamiento cuando existen un número determinado de errores o cuando existe otro número determinado de errores. ¿Hay cómo hacer alguna clase de diferenciación o no es posible? ¿Es posible o no es posible? Analizando, me parece que no podría ser detectable en ese caso. Ya. Creo que para poder responder eso podemos ir a la partecita donde está la codificación.
el ejemplo de la codificación. Ya. Ya, bueno, aquí ya más o menos ya tenemos eso, ¿no? Ahí nos indica básicamente de qué forma nosotros realizamos la asignación de los valores para cada uno de los bits de paridad. Entonces aquí obviamente sabemos que se puede asumir tanto paridad par o paridad impar. Nosotros ya habíamos mencionado que para todos nuestros casos íbamos a asumir siempre una paridad par, ¿no? Entonces, en este caso se va determinando, ¿no? Para el P1, el P2, el P3, el P4, etcétera, los valores que nosotros tengamos, se hace el análisis correspondiente de los bits de información y se le asigna. ¿Sí? Ahora, posterior a eso, una vez que ya se tienen los primeros bits de paridad, ¿no es cierto? El P1, el P2, el P3 ya se asigna, se hace en cambio un análisis de paridad global, ¿no es cierto? De todita la palabra y a general para sacar el PR más 1, ¿sí? Esa paridad. Esa paridad se le asigna con la misma paridad o ¿cómo hicieron ustedes ese análisis o esa explicación? El criterio para obtener el valor del PR más 1, obtuvimos de forma similar, es decir, considerando paridad par, y no es decir, la misma que los otros. Y vamos a ver qué es lo que se va a generar a continuación, ¿no? Entonces, ahí a la final de cuentas todos nos van a dar nuestra paridad par. Puedes poner en el siguiente, donde está el ejemplo de la codificación, en la siguiente diapositiva. Ya, aquí tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos justamente un ejemplo 11-16, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en la primera palabra tenemos 1, 2, 3, entonces el bit de paridad va a ser 1. En el siguiente tenemos 1, 2, 3, también va a ser 1. En el siguiente 1, 2, 3, 4, 5 también va a ser 1. Y en el último vamos a tener 1, 2, 3, todos son 1, ¿no? En este caso. Y después tenemos toda esa palabra general, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, también va a ser 1 en este caso, ¿sí? Tenemos toda nuestra palabra correspondiente, ¿sí? Ahora, en función de esto, ¿no es cierto? Esa es la palabra que supuestamente se envía, ¿no es cierto? Esa es la palabra que se va a enviar. Ahora, aquí yo quiero justamente que analicen según su criterio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre una posición, ¿sí? Si es que existiera, por ejemplo, en la posición, a ver, P4, después del dos posiciones después del P4, o no, una posición después del P4, ¿sí? Exacto. ¿Ya? Justamente en ese set. Solamente analicemos qué es lo que va a ocurrir. En este caso, nosotros vamos a tener un error, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí vamos a un error, ¿ya? Cuando se haga el análisis correspondiente, ¿sí? De ley nos va a dar el análisis de paridad de Hamming básico. Cuando hagamos el valor de la paridad total, ¿sí? El valor de la paridad total, también nos va a dar un valor diferente de 0. Entonces, eso, si nosotros vamos a las siguientes diapositivas, ¿sí? No sé si de pronto avanzamos un poquito, ¿ya? Esto es ya la parte de la decodificación. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Igual lo mismo, ¿no? Sacan el C1, el C2, el C3, ¿no es cierto? Y de ahí... Y lo mismo van a hacer para encontrar, en cambio, el valor de P, ¿no? Ahí van a sumar el P1, el P1, el P2, el I1, el P3, el I2, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Porque ahí, bueno, ahí creo que hay un error, ¿no? Porque aquí está P1 más P1. Debe ser P1 más P2 más I1, y así sucesivamente, en la sumatoria de abajo, ¿no? Porque ahí está P1 más P1. Ahí debe ser P2, ¿cierto? Sí, es un error. Listo. Sí, entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta que si es que hubiéramos puesto un error, nos iba a dar en el C1, C2 y C3 valores diferentes de 0, ¿sí? Y en el P, como estamos haciendo toda esta sumatoria y ya está violando la condición de paridad, también nos va a dar un valor diferente de 1, ¿no es cierto? Aquí también nos va a dar un valor diferente de 1, porque tenemos un solo error. Entonces, pongamos ahora en las condiciones,
Creo que es la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, supuestamente esa condición es la que sería diferente de 0, ¿no es cierto? Y el P es igual a 1, ¿no es cierto? La paridad es igual a 1, eso es lo que ocurriría en este caso, ¿no es cierto? Entonces, supuestamente eso me dice que va a haber un doble error y no corregible, pero sin embargo eso existía un solo error, ¿o no? No sé si ustedes hicieron un ejemplo, ¿no es cierto?, donde codificaron y a partir después de la palabra codificada, le establecieron un error o dos errores y ahí establecieron eso, porque eso no está. Ustedes hicieron solamente ejemplos de decodificación, pero aislados, ¿no es cierto? No partieron de una palabra codificada como hacíamos en clases, de una palabra codificada y a partir de ahí ustedes dicen, a ver, aquí pongámosle el error, o ahora acá pongámosle el error. Y ahí en función de eso se hace el análisis y ahí se puede realmente verificar el funcionamiento o el correcto funcionamiento. Entonces, aquí me parece que hay que hacer un análisis adicional porque aparentemente el bit de paridad debería tener el criterio inverso de las paridades individuales de cada subpalabra, porque si no, no va a cumplir esta propiedad. ¿Sí o no? O es en este caso, no, es que aquí no están verificando otra vez la paridad, ¿no es cierto? Lo que están verificando es solamente directamente el número o el valor del bit de paridad. Sí, al final este valor de P se calcula para toda la palabra. De los n bits. Por eso digo, este valor de P, nuevamente, este valor de P ¿calculan ustedes o le extraen de la palabra el último bit? No, este es calculado nuevamente. Entonces... Ahí tenemos un error entonces, porque si este le calculan nuevamente, entonces ese no debería ser de esa forma, porque por eso les digo, ahí va a haber un error. Este valor de P debería ser el valor que extraen directamente de la palabra. Ese debería ser el valor de P, porque aquí ustedes están diciendo que otra vez van a sumar, y cuando suman, de ley el valor va a dar un valor distinto. Porque, por ejemplo, a ver, ustedes van a tener el valor de P. De ley les va a cambiar. El valor de P va a ser diferente al valor que ustedes van a tener. Ingeniero, en lo que habíamos entendido, lo habíamos seguido de una forma similar a los bits de aquí. Que esto, a pesar de que ya es un bit dado, P1 es un bit de paridad ya dado, se vuelve a calcular para obtener este bit de C1. No, pues, C1, el C2 y el C3 de ley se tiene que calcular, eso sí, de ley, porque en función de eso se calcula básicamente la existencia y la ubicación de un posible error. Pero el valor de P debería ser extraído. Pongo otra vez en las condiciones, por favor. Porque eso es a lo que me refiero, ¿no? Si tú calculas nuevamente, ¿no es cierto? Y tienes aquí el valor de 0, estarías asumiendo que en realidad no cambió la paridad completa en toda la palabra. Pero eso es lo que justamente les hacía el ejemplo anterior, porque aquí mira esta condición, cuando hay un error corregible. P debería ser igual a 0, si es que se calcula en función de lo que tú me habías mencionado, y C debería ser diferente de 0. ¿Sí? C debería ser diferente de 0. Volvamos a la diapositiva de la codificación, por favor. No, a la de la codificación. Ejemplo de la codificación. Ya. El ejemplo, creo que es la siguiente. Ya, ahí está, justo, ¿no? Entonces, si tú, ahí donde pusiste la flecha, hubieras tenido un error, en vez de 0, hubiera sido 1, ¿no es cierto? Hubiera sido 1. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Ahí tenemos un error. Cuando empiezas a hacer otra vez las subpalabras, ¿no es cierto? Aquí vas a tener un 1, por ejemplo, y vas a sumar 1, más 1, más 1, más 1. A ver si es esta la palabra. Cambiaría este bit a 0 y... Ya, este valor de aquí, por ejemplo, se convertiría en 1, porque aquí tendríamos el error, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendríamos 1, 1, sería 2, 3,
4 y este valor de acá. A ver, verás, dame el control porque si no, no me van a entender. Sí, enseguida, ingeniero. Ya, entonces en este caso, justo, ¿no? Donde está la flechita, estamos diciendo que va a haber un error, ¿no? Entonces, este 0 se va a convertir en 1, ¿no? Entonces, este de aquí sería 1, ya, en otras palabras. Entonces, si nosotros hacemos la subpalabra, aquí tendríamos un 1, aquí tendríamos otro 1, 2, 3, 4, y este de acá que es 1, sería 5, ¿no? Entonces, ahí en el valor de C1, me parece que era el que tendríamos acá, ya tendríamos un valor de 1, y con eso ya se cumple primero esa primera condición, ¿no? Que C es diferente de 0, primero, ¿ya? Y después harías el cálculo correspondiente de toda la palabra, todita la palabra. Esto sería 1. Entonces, aquí tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, porque le sumas incluido este, ¿no es cierto? ¿O no le sumas a este? Sí, el bit de paridad 5 para obtener P también se suma. Ya, por eso. Entonces, ahí la paridad te daría 1, ¿no? Entonces, ahí, si volvemos nuevamente a las condiciones, se está o sea, no es esa condición, porque aquí estamos asumiendo un solo error. Y aquí lo que nos está diciendo es que vamos a tener supuestamente más de un error. Entonces, aquí hay algo que no nos cuadra, ¿no es cierto? A ver, pero y también cambiaría el bit C3 de aquí. El C3 también cambiaría. Pero el C, ¿cómo haces la suma? El C hace, o sea, el C te dice que es C diferente de 0. Ya cuando tienes aquí un 1 y aquí un 1 y sumas los dos, me parece que te da 1, 2, 4, me parece. Bueno, sumas del valor correspondiente, ¿no es cierto? A ver, bueno, sería el 1, el 8 y el 1, 9. ¿Ya? Entonces, el valor de C va a ser 9. Ya 9 es diferente de 0, ¿no? Entonces, obviamente, ya va a cambiar, ¿no? Porque aquí tendrías 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, todo eso te da la condición de C, pero todo esto te da la condición de P. Entonces, C te dice que es diferente de 0 y P te dice que es igual a 1, en este caso. Y eso te da la condición de que hay dos errores. Y aquí, sin embargo, hay un solo error. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Por eso les digo, o sea, ustedes tenían que haber hecho esa consideración para poder comprobar a partir de un error o a partir de una palabra codificada. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero, ya me di cuenta, ya me percaté. Y de ahí solamente para finalizar, aquí hay la cuestión esa, ¿no? Cuando hay un error, les va a hacer esa detección. Cuando haya, bueno, la detección y la corrección. Cuando haya dos errores, les va a hacer... Cuando hay tres errores, ¿sí? Cuando hay tres errores, se asume, justamente porque todo va a depender de este de aquí, justo va a depender de esto. Entonces, en ese caso, nos va a asumir que en realidad existe un error y lo va a hacer la detección y corrección cuando haya tres errores, cuando haya un número impar, cuando haya 3, cuando haya 5, cuando haya 7 y así sucesivamente. Cuando haya un número par, cuando haya 2, cuando haya 4, cuando haya 6 errores, me va a asumir como que hubiera la detección de más de 2 errores, pero no se puede corregir, ¿sí? Entonces, ese sería el mejor de los casos, ¿no? Cuando hay un número de errores par, porque no me va a dejar pasar y como ustedes mismos dicen, va a realizar la solicitud de que reenvíe la información. Pero cuando hay un número impar, como 1, como 3, como 5, como 7, va a realizar la detección y va a tratar de corregir un error, el error que indique aquí los valores de C. Entonces, obviamente, cuando haya solo un error, se va a hacer una corrección correcta. Pero cuando haya 3, cuando haya 5, cuando haya 7, va a aplicar una corrección obviamente incorrecta, ¿sí? Entonces eso para que lo tengan en cuenta, por favor.
hacer un análisis un poquito más detallado, específico de eso, y ahí se van a dar cuenta básicamente de los requerimientos. Tal vez ustedes no están considerando, le puedes poner rapidito, por favor, en la parte solamente de la decodificación, donde está el cálculo del bit de P, básicamente. Ya, claro, es que aquí te está diciendo que es desde P1 hasta el PR más 1, y ahí eso te considera P. Entonces, sí, aquí hay algún pequeño error. Sí, pero justo mejor que ya lo hayan entendido para que lo puedan analizar de mejor forma. ¿Ya? Listo, chicos, con eso básicamente terminamos. Por favor, a los dos grupos que ya expusieron, háganme el favor de enviar las diapositivas aquí al chat personal, y para yo poder cargarles también en el aula virtual y sus compañeros puedan tenerla como respaldo también para poder repasar o reforzar los conocimientos. ¿Sí? Listo, chicos, con eso básicamente terminamos la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.